Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Vamos ahora a abordar un tema que es bastante importante para el examen y está relacionado con los tipos de análisis criminal. Ahora, no solamente veremos cuáles son los tipos de análisis que existen, sino también la finalidad de cada uno de ellos y la importancia que tiene cada uno de ellos. ¿Por qué motivo? Bueno, muy sencillo, porque ustedes serán policías de algún tipo. Puede ser que ustedes trabajen en el OIJ, en la PCD, puede que trabajen en alguna policía municipal, en la policía control fiscal, dentro de un mall en monitoreo, etcétera. Entonces, podrán determinar qué tipo de análisis es el más importante en su organización. Principalmente existen 7 distintos tipos de análisis criminal. Cada uno tiene características especiales y también cada uno se puede aplicar en una organización dependiendo de el tipo de organización que sea. Por ejemplo, tenemos análisis táctico, estratégico, del problema, investigativo, análisis de inteligencia criminal, administrativo y análisis de operaciones. Entonces, lo que haremos a continuación es ver cada uno de ellos. Recuerden que ustedes tienen la opción de realizar preguntas o consultas en un foro que está ahorita activo en el club virtual. Y también si necesitan reforzar un poco más, se puede atender por medio de Teams. El primer tipo de análisis que vamos a estudiar es el análisis táctico. Este tipo de análisis es principalmente el estudio de hechos o de sucesos criminales. Generalmente son situaciones muy recientes, no tal vez algo que sucedió hace 50 años, sino lo que se ha venido presentando o se ha venido registrando durante los últimos meses en la delegación o en la jurisdicción en la cual usted esté en ese momento. Lo más importante para ese tipo de análisis es saber el cuándo, el cómo y el dónde ocurren los sucesos, porque su principal función es evitarlos casualmente, o sea, tratar de prevenir que sucedan. Este tipo de análisis considera la identificación diaria de patrones delictuales emergentes o existentes, incluyendo series y zonas de alto riesgo que ya ustedes conocen cómo es que o qué es exactamente las series y qué son zonas de alto riesgo. Entonces, este tipo de análisis lo que pretende es averiguar cuándo es que están dándose esos hechos y cuándo posiblemente se vuelvan a repetir, cómo es que se dan, entendiendo el modo de operar y el lugar en donde ocurre. ¿Para qué? Para lógicamente tratar de realizar acciones preventivas con la finalidad de evitarlos. Ese tipo de análisis incluye los pronósticos del delito que ustedes van a aprender a hacer en este curso, en donde podemos determinar el lugar, la hora y el día del próximo evento, o sea, del próximo crimen, del próximo delito, con un 65% de probabilidad. El siguiente tipo de análisis se denomina análisis estratégico y este es un estudio que se basa principalmente en la información que la policía logra recopilar, pero combinada con otros factores, como por ejemplo los sociodemográficos y espaciales, entre otros. Lo que tiene como finalidad es identificar o determinar las tendencias y el papel que otras organizaciones pueden jugar para la prevención o la contención de un problema específico. O sea, se centra en las tendencias, en los problemas y en sus causas. Ahora, ¿en qué se diferencia del anterior? Bueno, muy sencillo. El anterior no considera si, por ejemplo, la zona en donde se desarrollan los hechos tiene problemas, por ejemplo, de deserción escolar, o si la zona tiene algún tipo de problema con trabajo, o sea, que no hay trabajo en la zona, o que, por ejemplo, el lugar como tal tiene muchísimos lotes baldíos. Entonces, esto, que ya lo vimos en la criminología ambiental, puede generar los delitos. Entonces, el estratégico
considera todos estos factores, además de ya las estadísticas como tal. Entonces puede llegar y al determinar que existe una problemática, tratar de ver cuáles son los actores más importantes que podrían ayudar a prevenir esto. Entonces, si por ejemplo nos damos cuenta al hacer nuestro análisis que se dan los delitos debido a la falta de iluminación, como policía nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Pero, lógicamente, la municipalidad sí. Entonces, es un actor que a nosotros nos sirve, con quien podemos aliarnos para tratar de minimizar este delito. O incluso, si por ejemplo se trata de una cuartería, recuerden que una cuartería es un hotel, entre comillas, de mala muerte, en donde usted puede encontrar una gran variedad de personas que por lo general cometen delitos. No todas las cuarterías son así, pero la mayoría tienen esta problemática. Entonces, si usted, por ejemplo, considera que en esa cuartería se están hospedando las bandas que están asaltando personas en Cartago Centro, entonces trata de cerrarlas por medio de la intervención del Ministerio de Salud. Entonces, en este tipo de análisis, no solamente se trata de detectar el problema, sino también de buscar otros actores o otras instituciones que nos puedan ayudar. El análisis de problema es muy específico. ¿Por qué? Porque está dado a estudiar situaciones crónicas. ¿Qué significa una situación crónica o a largo plazo? Bueno, es una situación que se genera en una comunidad y que está desde hace muchísimos años. Por ejemplo, y con las disculpas del caso por si alguno de ustedes vive en esas zonas. Si, por ejemplo, vemos la zona de Pavas, León 13, Cristo Rey, Barrio Cuba, Alajuelita, entonces muchos de estos lugares hay problemas que ya son crónicos, como por ejemplo la venta de droga, en algunos casos homicidios, etcétera. Entonces, el análisis del problema se enfoca casualmente en estudiar ese problema, pero no es un problema, como les repito, que se da hace un mes, sino es algo que se da hace muchísimos años, 5 o 10 años incluso, y que entonces ya se determina que hay que tratar de eliminarlo, pero para poder eliminarlo, o por lo menos minimizarlo, tenemos que conocerlo. Y para conocerlo tenemos que analizarlo, porque no hay otra forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted al analizarlo va a saber específicamente cómo es que inició, cuál es su génesis, cuál es la cuna del problema, por qué se desarrolló, por qué se desarrolla y por qué posiblemente se siga dando si no intervenimos. E incluso dar las pautas para poder seguir adelante con nuestros planteamientos y eliminar ese problema. Este análisis investigativo es como una combinación. ¿Por qué razón? Bueno, porque resulta que el análisis investigativo puede estudiar crímenes en serie, como asesinatos, por ejemplo, patrones de víctimas o escenas de crímenes. También considera algunos aspectos sociodemográficos o psicológicos o geográficos también de, de los casos. Incluso le da mucho énfasis al modo de operar y a los infractores que anteriormente han sido asociados con esos delitos. Entonces, la principal razón de ser del análisis investigativo es identificar y suministrar información para poder relacionar, por ejemplo, las estadísticas que tenemos con personas que posiblemente estén cometiendo los delitos. ¿Basados en qué? Bueno, en antecedentes de las personas y lógicamente en su modo de operar. Entonces, aquí lo que hacemos es identificar posibles sospechosos para poder esclarecer un delito. Entonces, tenemos un caso, por ejemplo, de asaltos a cajeros automáticos o a cliente de cajero automático en este caso. Entonces, ¿usted sabe quién fue la persona? Posiblemente no, porque tal vez no hay video, porque tal vez la persona no logró identificarlo, pero sí tiene un listado de personas que normalmente cometen ese delito. Y quizá por medio de la información que se recopila en
o que recopila la policía, a eso es a lo que le llamamos la data criminal, como por ejemplo las denuncias del OIJ, en las denuncias aparece que las personas que cometen los delitos tienen las mismas características de aquellos que usted tiene registrados como autores de estos hechos. Entonces, ahí lo que se trata es de conseguir la evidencia para poder relacionarlos, que eso es lo importante. El análisis de inteligencia, por su parte, está centrado 100% en los individuos, en las organizaciones criminales, en infractores que son reincidentes, o sea, que son personas que han cometido el mismo delito durante muchos años y que entran tal vez a la cárcel y vuelven a salir y siguen cometiendo el delito y utilizan para esto fuentes abiertas o cerradas. Recuerden que una fuente abierta son todas aquellas fuentes de información a las cuales nosotros tenemos fácil acceso, como periódicos, como redes sociales, algunas bases de datos, como por ejemplo la del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, etcétera, que son de acceso público. Y tenemos fuentes cerradas que son bases de datos ya policiales a las cuales no todo el mundo tiene acceso. Entonces, en ocasiones, inteligencia tiene que utilizar métodos un poco intrusivos para poder investigar. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, a los seguimientos. ¿Por qué? Porque logramos tal vez identificar que un sujeto está liderando una organización criminal, pero no sabemos quién es, no tenemos forma de identificarlo. Entonces, tenemos que ser un poco más intrusivos y, por ejemplo, detenerlo en un retén y solicitarle su cédula de identidad. No la tiene, entonces está indocumentado, lo vamos a pasar a huellas para poder tomar las huellas y así identificarlo. Entonces, eso es un poco meterse con la privacidad de las personas, pero es la única forma de poder identificarlo. Entonces, si en las fuentes abiertas y cerradas no tenemos la información, tenemos que conseguirla de alguna forma. En el caso del análisis de operaciones, este es un trabajo muy importante porque todas las policías, indistintamente de su función, deberían de tenerlo. ¿Por qué razón? Porque resulta que ese tipo de análisis se enfoca en el estudio de la situación ex ante y ex post. ¿Qué significa ex ante? Es toda la planificación que se llevó a cabo para realizar una operación policial. Y el ex post es la evaluación de los resultados. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el Festival de la Luz, que el Festival de la Luz es un evento que se realiza en San José desde hace casi 20 años y al cual asisten muchas personas, pero todo el planteamiento policial que se da ahí entra perfectamente en este caso. Y ahora no solo me refiero a la función que realiza Fuerza Pública, porque puede que usted trabaje en una unidad de inteligencia y ahí también trabajan oficiales de inteligencia, o también de tránsito, o la policía municipal. Entonces, todas, todas las policías, sin excepción, para ese tipo de eventos, llámese Festival de la Luz, fiestas de Palmares, las fiestas de Santa Cruz, el tope, el carnaval, lo que sea, debe realizar, lógicamente, un planteamiento, una planificación que tiene que ser analizada. ¿Para qué? Para saber si al final se cumplieron todos los objetivos que nos propusimos en esa planificación. O sea, evaluar los resultados, que también incluye el personal, los procesos de apoyo como las comidas, los equipos utilizados, si fueron suficientes o no fueron suficientes, cualquier recurso logístico. Entonces, al final lo que necesito es, por medio de este análisis, conocer la eficiencia y la eficacia con la que se llevaron a cabo todos los planteamientos que hicimos. A ver si estas acciones que nosotros llevamos a cabo fueron acertadas, o sea, estuvimos en lo correcto, o si no lo fueron. Pero no solamente es importante saber si lo fueron o no, sino por qué. O sea, sirvió, claro que sirvió, porque entonces contemplamos absolutamente todas las posibles situaciones que se dieran dentro del evento. O, por el contrario, llegar y decir, no consideramos esto, la lluvia, por ejemplo. Empezó a llover y la gente se comenzó a aglomerar. Ya habíamos hablado de eso en
en uno de los tipos anteriores, ¿verdad? Que habíamos mencionado, en el cual el medio ambiente influye un poco sobre ciertos tipos de delitos. Entonces resulta que las personas que planearon no consideraron esto al momento de planificar. Y entonces todo el mundo se les aglomeró y los carteristas hicieron fiesta. Entonces, como les repito, un ejemplo muy claro de esto fue el Festival de la Luz. Les cuento porque en lo personal estuve muchas veces en esas operaciones. Entonces, tal vez el primer Festival de la Luz que se realizó no salió a la perfección por parte de la policía. ¿Por qué razón? Bueno, tomemos el ejemplo de Fuerza Pública. Había muchísima distancia que recorría este evento. Se tuvo que traer policías de casi todo el país para poder cubrirlo. Se colocaba un policía cada 25 metros en el trayecto del evento. Y el problema fue que, por citar algunos problemitas que se dieron, el hecho de que el policía estaba de pie más o menos desde el mediodía y el evento era hasta las 6 de la tarde y terminaba hasta las 12 de la noche. Entonces, muchos policías estuvieron ahí de pie casi 12 horas, lo cual generó un problema, lógicamente, porque ellos estaban cansados y ya para cuando el evento empezó, estaban muy cansados. Otro asunto fue la repartición de comida, no fue la más adecuada, entonces teníamos policías cansados y con hambre. Llovió durante ese día, entonces ahora sumémosle al asunto de tener policías cansados y con hambre, también mojados. Entonces, todo este tipo de cosas no fueron contempladas en su momento, no por negligencia, sino porque casualmente era la primera vez que se ejecutaba. Entonces, muchas cosas salieron muy bien y otras no tanto. Entonces, para los eventos siguientes, ya se fueron considerando todas las posibilidades en la planificación. E incluso en esa planificación también hubo un análisis ex post en donde se vio qué situaciones no se habían considerado y se fueron considerando para el próximo evento. Entonces siempre es necesario en toda operación policial que usted considere las posibilidades y que realice esa planificación y también una evaluación de todos los resultados y de todas las circunstancias para considerar estos puntos para un futuro evento. El análisis administrativo, por su parte, es un poco más político. ¿En qué sentido? En el que, por ejemplo, puede basarse es una unidad de análisis igual que las demás, pero que lo que hace es brindar información a la prensa, al público en general, a otras instituciones, por medio de estadísticas, de mapas, etcétera. Entonces, esa unidad lo que hace es, más que analizar, es tomar esa información y brindársela a los clientes que tenga la institución, y clientes pueden ser el público en general, pueden ser, como les digo, cualquier otra institución que necesite información sobre el tema delincuencial asociado con la organización a la cual usted pertenezca. Ahora ustedes me preguntarán, pero ¿cuál análisis entonces debo utilizar? Bueno, muy sencillo. Eso va a depender mucho del enfoque que tenga su organización, o sea, de la naturaleza que tenga la organización en la cual usted está. ¿Por qué razón? Porque si usted trabaja para una organización que es represiva completamente, entonces quizá los análisis preventivos no le sirvan tanto. Y viceversa. Si usted pertenece a una unidad policial que es preventiva, como por ejemplo Fuerza Pública, quizá las acciones represivas e investigativas no le funcionen tanto. ¿Por qué? Porque primero no está en sus funciones y segundo no es casualmente para lo que están entrenados sus policías. Entonces, tiene que fijarse primero cuáles son las funciones claras que tiene la policía a la cual usted pertenece y a partir de ahí saber qué tipo de análisis podrá emplear. Ahora, aquí como a manera de ejemplo, traté de agrupárselos para que a ustedes les quede un poco más claro que si, por ejemplo, su organización es de respuesta a emergencias y patrullaje, como por ejemplo Fuerza Pública, entonces el análisis táctico, el de problema y el operacional les funciona perfectamente. Si su organización tiene un poco
más de función investigativa, como por ejemplo el OIJ o la Policía de Control de Drogas, entonces los tipos de análisis más comunes son el investigativo y el de inteligencia. Ahora, es evidente que no queda descartada la posibilidad de que usted utilice otro análisis para poder llegar a hacer un análisis investigativo y una inteligencia. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, usted quiera realizar un análisis preventivo como para conocer por medio de estadística la situación delincuencial de una zona. Entonces ya usted sabrá qué tipo de delitos se dan más en esa zona y a partir de ahí realizar otro tipo de análisis. O sea, es válido. Pero, como les digo, lo común es que estos dos tengan que ver con la parte investigativa. Y por su parte, si tenemos organizaciones o estamos laborando en una organización que es más a largo plazo, como por ejemplo el Viceministerio de Paz, por ejemplo, o el PANI, etcétera. Entonces, son organizaciones más a largo plazo en el cual usted tendrá que hacer principalmente análisis estratégicos. Esta tabla también se las quiero facilitar para una mejor comprensión. Entonces vienen las funciones principales. Tenemos una función preventiva del delito, que es algo más social, más situacional, más de policía. Tenemos una función policial de la actividad criminal que se encarga de detectar focos delincuenciales, bandas criminales y puntos críticos o puntos calientes o hotspots. Y una función más reactiva, más de persecución, ¿verdad? Que son delincuentes reincidentes, bandas criminales y focos delincuenciales. Entonces, hay tres funciones, una que es preventiva, una que es de control y una que es de persecución criminal. Entonces, cada uno de esos análisis le va a servir dependiendo de la situación. Vamos a citar, por ejemplo, la función preventiva, por ejemplo, fuerza pública. Entonces, el análisis táctico del problema y estratégico le funciona. El administrativo también. ¿Por qué razón? Bueno, porque el administrativo reúne un poco la información de los anteriores y la da a las asociaciones de desarrollo, por ejemplo, a la prensa cada vez que la necesite, a estudiantes que estén haciendo tesis relacionados con delitos, etcétera. Entonces, esos tipos de análisis son los que más se adecúan a la prevención. Si estamos hablando de función de control de actividad criminal, eso lo que significa es que sabemos que existe un problema, no lo vamos a eliminar porque tal vez no se pueda, pero podemos contenerlo. Entonces el táctico, el estratégico, el investigativo, el de inteligencia, el operativo y el administrativo funcionan. Y si lo que queremos es perseguir, o sea, ser reactivos, mucho más que en los casos anteriores, el del problema estratégico, el investigativo, el de inteligencia y el administrativo me van a funcionar. Entonces, repito, dependiendo de la función que tenga el lugar, la policía o la empresa en la que usted trabaja, así podrá utilizar cualquiera de estos casos.